aquí nuevamente. Mi nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es la estructura de los documentos administrativos con el propósito de reflexionar sobre la estructura y formato de documentos administrativos. Eso de los documentos administrativos suena algo... que no manejan por ahora. Les aseguro que son más parte de nuestra vida cotidiana de lo que imaginan. Al conocer la estructura de los documentos, nos preparamos para en un futuro no solo saber cómo son, sino lo que incluyen y a la vez a tener las herramientas para usarlos. ¿Listas y listos? Pues comencemos. ¿En alguna ocasión han tenido que llenar algún documento administrativo? ¿O han sabido cómo hacerlo al acompañar a alguien para realizar trámites legales? Bueno, pues trabajaremos en la estructura y formato de tales textos para que la próxima vez que se enfrenten a ellos sepan qué hacer. Profesor, ¿y cuáles serían estos documentos administrativos? A lo largo de nuestras vidas hemos tenido contacto directo con este tipo de documentos. Tal vez ustedes, si son observadores, saben que sus padres o tutores han llenado muchos de ellos, pues nos acompañan en cada momento y nos ayudan a realizar trámites de suma importancia. Nos referimos, por ejemplo, al recibo de algún servicio, que muchas veces los llamamos comprobantes de domicilio, pero son mucho más que eso. O los contratos de arrendamiento del lugar donde vivimos. ¿Han visto cómo su estructura y forma es diferente? Bien, pues en esta ocasión nos vamos a enfocar en ello. Bien, antes de entrar de lleno en materia, lo que vamos a necesitar en esta sesión es su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos que veremos. Muchas de las dudas que surjan las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En numerosos momentos de nuestra vida tenemos que usar documentos legales y administrativos que dan fe de nuestra identidad, acreditan propiedades o bienes, prestaciones laborales, derechos como ciudadanos, regulan las relaciones que establecen las personas entre sí o con empresas que les prestan algún servicio. Existen otros documentos legales de índole comercial como los contratos de arrendamiento y compraventa de casas, terrenos, autos, motocicletas, muebles y muchas cosas más. También las escrituras de propiedades, las pólizas de garantías y las facturas de contratos y los recibos de pago de algún servicio como el agua potable, electricidad, gas, teléfono, internet o televisión satelital. O bien los pagarés, los seguros y los contratos bancarios, entre otros. ¿Ven cómo todos estos documentos están presentes en nuestra vida cotidiana? El propósito de cada documento legal es sustentar algunos datos o registrar un hecho regulado por alguna ley, para que otros puedan conocerlo y sirvan como testimonio para reclamar nuestros derechos como ciudadanos o consumidores. Por ello, las leyes que sirven de sustento al contenido de los diversos documentos legales se encuentran enunciadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en las reglas o disposiciones emitidas
por organismos oficiales. En algunas ocasiones he necesitado llenar este tipo de documentos. Debo decir que a veces son largos y un poco aburridos. ¿Por qué estos documentos son así, profesor? Los trámites se complican cuando no sabemos lo que tenemos que hacer. Nos desesperamos y no comprendemos lo que leemos. Y luego sale peor, ¿no, profesor? Desafortunadamente sí. Si no leemos bien y no damos respuestas veraces, nos pueden causar varios problemas. La estructura de los documentos legales y administrativos varía en función del documento específico que se trate. Por ejemplo, la estructura de una póliza de garantía no es la misma de la de un contrato de compraventa. Por eso es importante que desde jóvenes entendamos qué es lo esencial de la estructura de los documentos administrativos para evitar contratiempos y problemas en un futuro. Ahora, analicemos la estructura de los documentos administrativos. Esto nos hará más fácil para familiarizarnos con ello. A tomar nota. Estructura de los documentos oficiales. Datos generales. Datos personales. Nombre del documento. Autenticación del documento. ¿Y qué datos son los que se encuentran en cada rubro? Por ejemplo, ¿cuáles son los datos generales? Justo vamos a enfocarnos a ello. Datos generales. Lugar y fecha en que se elabora el documento. Puede incluir vigencia. Son datos básicos y esenciales. Datos personales. Nombre completo, fecha de nacimiento, número de credencial presentada, número telefónico, dirección. Puede ser también nuestro registro federal de contribuyentes cuando lo tengamos. Claro, dependiendo de qué tipo de documento sea. O tu número de matrícula si es un documento escolar. A ver, seguimos. Nombre del documento. Se especifica de qué tipo es. Justo lo que decía el profesor. Esta información ya está plasmada en los documentos. Cada uno manifiesta su naturaleza. Y de lo más importante, la autenticación del documento, esto es, se señalan los espacios para plasmar las firmas de las autoridades o responsables o bien los sellos oficiales para validar el documento. Algunos llevan otros elementos que autentican el documento. Por ejemplo, códigos de barras, sellos digitales o códigos QR. Además de los recibos, otro tipo de documentos administrativos y legales es el contrato y es uno de los más formales y utilizados por las personas para realizar intercambio de bienes. Es decir, el traspaso de los bienes de unas manos a otras, como la compra o renta de una casa o prestación de servicios, como puede ser el contratar una línea telefónica o televisión de paga. En un contrato se establece un acuerdo entre dos partes, ya sean personas o grupos, como empresas, dependencias, asociaciones o instituciones, y se establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Reflexionemos sobre algunas características de los documentos administrativos y legales, como los contratos, pues es importante que los conozcan bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estos documentos fueran tan diferentes que no se pudieran establecer sus características? Acompáñenos a observar las siguientes imágenes. Pongan atención y tomen nota, ya que después haremos un reto de lo que observamos. Como ya hemos hablado, ¿cuál es la utilidad o función del contrato de prestación de servicio? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué partes podemos observar que la conforman? ¿Cómo es el formato de cada documento?
Hay grupos del párrafo seguidos o los datos se presentan en recuadros, listas o líneas. Sigamos. ¿De qué otra forma se presenta la información? ¿Qué observamos que se resalta en el contrato? ¿Qué se agrega al final de este? Los documentos administrativos o legales, como los recibos, contratos de compraventa, de arrendamiento de un lugar o inmueble o de prestación de servicios, tienen como características comunes algunos aspectos en su estructura y formato. Estas se refieren al ordenamiento de las partes que conforman estos documentos. Depende de su función. En algunos es sencilla, en otros más compleja, porque suelen tener más apartados, pero en todos deben asentarse los datos requeridos y ser fácilmente identificables. Las características del formato, por otra parte, se refieren a la forma en la que se presenta el documento. Por ejemplo, en los contratos y garantías se conforman por párrafos que describen las condiciones que los regulan. Las características del formato de los recibos usualmente cuentan con espacios en blanco para completar información importante. Los formatos de estos documentos suelen estar integrados por los títulos y subtítulos. Señalan el tipo de documento, delimitan apartados e identifican temas específicos. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento señalan el grupo de cláusulas que se refieren al uso del inmueble. Además, emplean numerales, paréntesis con números romanos o arábigos e incisos con letras para organizar la información. Vocabulario especializado. Cada documento legal utiliza términos relacionados con el propósito por el cual se emiten. Por ejemplo, se usan términos como cláusula, celebran, subsidio. Estos términos deben ser comprendidos por quienes emplean el documento administrativo legal para que no incurran en incumplimiento y hagan valer sus derechos en caso de ser necesario. Por ello, se deben tener claros ciertos conceptos como, por ejemplo, en las cláusulas, que son las disposiciones o aspectos a observarse en un contrato. Nos podemos encontrar con las prórrogas, que son el plazo para la celebración del contrato prometido, que podrá prorrogarse, es decir, alargarse de común acuerdo para las partes, lo cual deberá constar por escrito. En este caso es necesario saber el significado de la palabra prórroga. Aunque el significado del vocabulario puede deducirse por el contexto, pero siempre es mejor consultar un diccionario especializado. Veamos ahora los datos que deben llevar los documentos. Tipos de datos. Dependiendo del tipo de documento, los datos consignados son generales, nombre completo, dirección y firma; personales, fecha y lugar; periodicidad, cantidad. Los documentos administrativos y legales expedidos ofrecen a las partes involucradas seguridad en el intercambio o transacción que estén realizando. El lenguaje que se emplea es formal y especializado, lo que evita confusiones y asegura claridad y precisión. Ahora acompáñennos a observar con detenimiento un contrato de compra-venta. Vamos a leerlo y a entender para qué sirve cada una de sus partes dentro de la estructura general del mismo documento. Contrato de compraventa en general. En la ciudad de A, B, D, comparecen por una parte y en su calidad de vendedor, A, res, ras, o parte vendedora, el, la, señor, señora, mayor de edad, de estado civil, con domicilio ubicado en, y, por la otra, el, la, señor, señora, y en su calidad de comprador, a, es, as, mayor de edad, de estado civil, con domicilio ubicado en, que expresan su deseo de dejar formalizado el siguiente contrato de compraventa, al tenor de las siguientes cláusulas.
¿Observaron cómo en esta primera parte deben anotar la fecha, los nombres completos de las personas, su estado civil, si están casados o solteros, y la dirección de ambos? Tales datos sirven para dar seguridad de quien se presenta por si hubiera reclamos, devoluciones, entre otras. También vimos una expresión legal muy habitual, al tenor de, que significa conforme a. Veamos lo concerniente a las cláusulas. Esa parte es interesante. Cláusulas. Primera, manifiesta el la vendedor, vendedora, señor, señora, que es dueño, dueña, único, única y exclusivo, exclusiva en legítima propiedad de. Segunda, con los datos antes expuestos, el la vendedor, señor, señora, ser su deseo de transmitir la propiedad de, citado en la cláusula anterior, al, a, la comprador, compradora, el, la, señor, señora, lo cual realiza por medio del presente contrato de venta y compra. Tercera, el precio de la compra-venta es de, y la forma de pago es. Cuarta, el, la, comprador, compradora, señor, señora, manifiesta su conformidad con lo referido y acepta que el bien satisface las condiciones para su uso de acuerdo con la revisión efectuada. Además de las cláusulas, hay que notar que estos contratos están pensados para ambos sexos. Es decir, puede ser mujer u hombre, o un grupo quien vende o compra, o en su caso, reclama, solicita, demanda, entre otras. Y además, se aportan los términos de una transacción o petición, el precio, objeto, terreno, situación e incluso, de nuevo, el nombre de quienes se comprometen a algo. Pero hay más. Sigamos. En prueba de conformidad, firman el presente documento por ejemplares cuantos sean para las partes contratantes, en el lugar y fecha al principio indicados. Vendedor, comprador, testigo, testigo. Finalmente, en algunos casos se piden firmas, no solo en un contrato, sino en varias copias de este que en general no solo se firman al final, sino que se piden que cada persona que es testigo o vendedor y comprador firmen cada una de las hojas de un contrato, ya sea al margen, en uno de los lados, o al calce, en la parte de abajo, si es que se tuvieran varias hojas. De no ser posible firmar, suelen validarse con una huella digital y en algunos casos se solicita huella y firma. Exacto, porque una de sus funciones es ser lo más claro posible. Los documentos legales y administrativos, entre ellos los contratos, pueden ser de diferente formato, es decir, que pueden utilizar otros tamaños y tipos de letras, tener líneas o recuadros para escribir o tener la distribución de los elementos de acuerdo a la transacción o situación que se pretende realizar de acuerdo a la ley. Por ejemplo, en los contratos, los apartados se organizan con distintos tipos de la letra en títulos y subtítulos, números arábigos o romanos, para distinguir apartados o incisos en las aclaraciones, y estos elementos visuales se conocen como recursos gráficos. Tales recursos ayudan a organizar visualmente la información, pero los documentos legales y administrativos mantienen la misma estructura para conservar su carácter legal, es decir, tienen los mismos datos o elementos indispensables. El contrato tiene una estructura y una serie de funciones particulares, las cuales mostraremos enseguida. Los contratantes que lo suscriben, el acuerdo que se suscribe, la periodicidad con la que se brinda el servicio, la renta del espacio, la contratación laboral u otras, el lugar y la fecha, las firmas de los contratantes. Es importante remarcar que lo más importante es la información contenida en el documento. Existen diferentes tipos de contratos, según el propósito con el que se empleen,
y el ámbito en el que se desarrolla la situación que se requiere respaldar legalmente. Por ejemplo, existen contratos de compraventa. El de arrendamiento es el que se firma cuando se renta una vivienda o un local con uso de suelo comercial. El contrato laboral que se firma para legalizar las funciones, sueldos, días de descanso y las responsabilidades del trabajador y de la empresa o persona que se contrata. El contrato de prestación de servicios, usado cuando se contrata televisión de paga, servicios telefónicos, internet, gas, agua, electricidad o cuando se abre una cuenta bancaria. Para tener más claro cómo se usan los recursos gráficos en los contratos y dónde deben incluirse los datos indispensables, veamos lo siguiente. El recibo nota comprobante de compra precisa qué artículos fueron comprados, la cantidad total pagada, la fecha y la empresa comercial o de servicio en donde se adquirió el producto. La estructura del recibo nota comprobante de compra, también llamado ticket. Nombre de quien emite el comprobante de compra. Datos fiscales, condición para el cliente. Número para elaborar la factura electrónica. Importe pagado por el bien o servicio. Cantidad que se paga por el IVA. Aclaración para el cliente. Fecha y hora del lugar de transacción. Número de ticket, nota expedida por la empresa. Su compañera nos ha ayudado a conocer la estructura del recibo de compra. Uy, y yo que siempre tiro los comprobantes cuando compro algo. Ahora me doy cuenta que debo conservarlos para cualquier cambio o aclaración posterior a la compra. Al menos por algún tiempo es necesario guardarlos. Otro de sus compañeros nos brinda una colaboración explicando otro documento, la póliza de garantía. Adelante con su participación. La póliza de garantía incluye en sus estructuras los nombres del vendedor y del comprador, la cantidad que se pagó y la descripción del artículo comprado o del servicio contratado. Establece las condiciones en las que el artículo será repuesto o reparado si es que tiene alguna falla o aquellas relativas al servicio contratado por si se brindó de modo ineficiente. Las partes del formato de la póliza de garantía son tipos de documento, condiciones para hacer válida la póliza, datos del producto y del lugar de venta, sello de la empresa para validar la póliza, enumeración de casos en que la póliza no será válida y excepciones. Es importante entender este documento y conservarlo, ya que sus efectos en algunas ocasiones pueden ayudarnos con cualquier desperfecto de fábrica. Exactamente. Me da gusto que vayamos entendiendo la importancia del análisis de la estructura de los documentos legales. Ahora los reto para que con ayuda de los apuntes que han tomado en esta sesión, si tienen algún ejemplo en casa, redacten en su cuaderno un documento administrativo, como los que hemos analizado en esta sesión, y posteriormente lo llenen con los datos pertinentes. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta sesión en el que nuestro aprendizaje esperado fue analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compra-venta o comerciales, con el propósito de reflexionar sobre la estructura y formato de documentos administrativos y legales. Les recomiendo ir a su libro de texto de Lengua Materna 2 y buscar el aprendizaje esperado. Pueden realizar las actividades propuestas para reforzar lo aprendido en esta sesión. También pueden preguntarles a sus familiares si han tenido problemas con ciertos documentos y bueno, ya les pueden contar a ellos todo lo que han aprendido en esta sesión. Les puede ser de utilidad. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre la estructura de los documentos administrativos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.